Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos al evento ¿Por qué las empresas ágiles son tan exitosas? Vamos a tener como expositor a Carlos Rosas. Tiene una amplia experiencia en temas ágiles y también de Project Management. Está certificado como PMP y es miembro de nuestra comunidad del capítulo Sinaloa. Bienvenidos a todos. Carlos, adelante y muchas gracias por participar con nosotros. Gracias a ti, vida, muy amable por presentarme. Pues buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Espero que se sigan cuidando. Y espero que sus seres queridos también estén muy bien, sobre todo con este problema de la contingencia. Vamos a empezar a platicar de por qué las empresas ágiles son tan exitosas, que es un tema que me apasiona mucho, el tema de la agilidad, pero visto desde la perspectiva no solamente de lo que viene siendo la agilidad per se del libro. Me gusta mucho lo que comentan algunos de ustedes referente al by the book. No me gusta verlo solamente escrito, me gusta practicarlo. Pero aparte de ponerlo en práctica, comprenderlo y sacarle el mayor provecho a ello. Basado en esto, vamos a empezar a revisar qué es lo que queremos decir respecto al tema de la agilidad o por qué las empresas ágiles son tan exitosas. Primero que nada, vamos a ver los paradigmas de las organizaciones. En este tema del paradigma de las organizaciones, naturalmente se han venido trabajando o tradicionalmente como si fueran máquinas, basadas en silos, con estructuras jerárquicas muy pesadas, pero además todo lo de decisiones y todo lo que viene siendo eh, la parte de la planificación, la parte de lo que viene siendo la toma de decisiones, perdón por repetir, pero además la estrategia del negocio se define en la parte de arriba y se ejecuta arriba. De forma tal que cuando baja la información, la gente que empieza a trabajar desconoce realmente hacia dónde van, solamente les piden operar y para ellos las personas vienen siendo como cualquier elemento, como cualquier máquina que puede reemplazar sin ningún problema, porque no se convierte en algo táctico o estratégico, sino la parte de la estructura jerárquica de arriba es la que manda en este contexto. En cambio, ahora hay un nuevo paradigma. Las organizaciones funcionan como seres vivos. Es decir, son una red de personas o de equipos que tienen una cultura propia, una identidad propia, pero son capaces de aprender por sí solos y tomar decisiones. Ya la gente está más preparada, conoce mejor metodologías, conoce mejor tecnologías, sus valores y principios tienen un enfoque más hacia el cliente. Ya la parte del user experience se ha venido implementando un poquito más fuerte. Ya se sabe que el que al final del cuentas el que paga viene siendo el cliente. Si no le vendemos al cliente, no recuperamos lana, pues no va a haber dinero para nadie dentro de la empresa. Y este nuevo paradigma es muy vivo, es muy dinámico y, y viene siendo algo que ha venido a romper muchas formas de pensar últimamente. Pero ¿cuáles son las características de estas empresas ágiles? Primero que nada, quisiera aclarar que no es lo mismo ser ágil o hacer ágil. ¿Por qué lo comento? Primero que nada es porque muchas veces nosotros vamos a ver dentro de estas características que nos podemos identificar con la gran mayoría de ellas, pero hay un factor determinante que ahorita se los explico. Una empresa ágil, primero que nada, se adapta rápidamente a los cambios, es decir, invariablemente lo que suceda es muy efectivo para poder decir, ¿sabes qué? El mercado va para allá, inmediatamente empiezo a ver qué puedo hacer yo para cambiar y mejorar esa forma en que percibe mi cliente o percibe el mercado ese valor para poder sacar el mayor provecho. Normalmente este tipo de empresas aprovechan esa oportunidad que apenas van haciendo, son las primeras en adaptarte, en crear soluciones y son las que abarcan el mercado en su mayor dinamismo y con mayor fuerza y son las que más experiencia generan. Pero al mismo tiempo hay ciclos, hay empresas o hay áreas de oportunidad o hay negocios que se van dando por ciclos y ciclos muy pequeños, pero estas empresas son capaces de irse adaptando. Ahorita pueden vender un producto o servicio, dentro de 6 o 8 meses tener otro, e ir poco a poco conociendo, perfeccionando su negocio
o su modelo de negocio para poder ser muy efectivas. También tiene una red de equipos empoderados a los cuales se encargan de motivarlos, de capacitarlos, de desarrollar las habilidades que tienen, pero sobre todo tienen un set de prestaciones muy importantes que les permite capitalizar a los empleados clave y evitar que se vayan. Es decir, cuidan muy bien a las personas que les son muy productivas, pero sobre todo estratégicas y tácticas. Con eso van cuidando y son muy competitivas en el mercado. Además, tienen un enfoque al cliente muy marcado. Es decir, para ellos saben que el cliente viene siendo lo primordial y es el que al final del día es el que paga el sueldo de todos. Por ende, están enfocados a satisfacer al cliente y son muy flexibles para atenderlo. Invariablemente, de qué suceda, son el tipo de empresas que van viendo la mejor manera de responder, son muy resilientes a los problemas y se enfocan mucho al tema de satisfacer al cliente. Además, generan valor no solo para los accionistas y a los clientes, sino también a los proveedores y colaboradores. Muy pocas empresas se preocupan porque un proveedor se sume a su cadena de valor y sea parte integral de su estrategia de negocios. Son muy pocas las que lo ven así. Conozco algunas empresas que les encanta explotar a los proveedores y incluso a los colaboradores. Sin embargo, este tipo de empresas se enfocan no solamente a ayudarle al proveedor y ofrecerle áreas de oportunidad. Por ejemplo, me ha tocado empresas en las que les dicen a los proveedores, nuestra demanda va a cambiar de esta forma, vamos a producir nuevos productos o vamos a innovar con estos nuevos productos y ocupo que empieces a ver los siguientes productos o los siguientes insumos para que me hagas una estrategia de negocio en la cual yo pueda contar con tu participación y no tener que buscar proveedores diferentes a ti que me has ofrecido un buen servicio. Automáticamente el proveedor se suma dentro de la cadena de valor. Incluso hay empresas como, por ejemplo, me tocó en su momento trabajar con Solectron, ahorita Flextronics, la adquirió Flextronics después, en las que se les ofrecía el tema al proveedor de decirle, ¿sabes qué? Necesito que el inventario lo administras tú. Yo no lo quiero administrar. Yo no quiero tener inventarios, pero tú me lo administras y me lo entregas a pie de puerta en la línea de producción, de forma tal que tú administras tu propio inventario, pero yo te garantizo y te pago por adelantado, o bien preparo un inventario o una cadena como productiva por lo menos de 2 meses de inventario. Y con eso empiezan a trabajar para asegurarse que siempre van a favorecer esto. Ni se diga con los colaboradores clave, ¿no? A los que les van facilitando las herramientas y las competencias necesarias para que sean muy productivos. Las empresas ágiles también tienen políticas de puertas abiertas. Normalmente estas empresas siempre escuchan propuestas, iniciativas, invariablemente de quien venga. Puede ser de personas directas que están como sus colaboradores, pueden ser de mismos proveedores, pueden ser algunos, digamos, proveedores de servicios. Escuchan estas propuestas, ven formas y constantemente están escuchando mejores formas de hacer las cosas. Por ende, casi siempre capitalizan este conocimiento. Además, las empresas ágiles innovan en su operación con tecnología de punta. Esto es muy común. Normalmente les gusta invertir porque saben que le van a sacar provecho y siempre hay un retorno de inversión y buscan la manera de aprovecharlo al máximo. Las empresas ágiles entregan valor en función de su capacidad y velocidad. Normalmente lo que hacen es, en lo posible, aprovechan la máxima capacidad que tienen y generan una velocidad para poder generar valor al cliente muy cercana a ello y tratan de mantenerlo, tratan de tener muy poca desviación en ellos, de forma tal que optimizan muy bien sus recursos y los aprovechan lo más posible. También desarrollan la mentalidad ágil en sus empleados, es decir, los mismos empleados provocan soluciones y van entendiendo todo este esquema. Hasta aquí yo les puedo decir que la gran mayoría se ve identificado con el tema de agilidad. Estoy seguro que hay muchas empresas que todo esto lo manejan de forma muy buena y de manera muy exquisita. El factor clave que yo veo en esto es la excelencia operativa. No todas las empresas trabajan con excelencia operativa. ¿Qué significa la excelencia operativa? Es un enfoque mediante el cual todos en la empresa les permita enfocar sus resultados y esfuerzos a un desempeño excelente en sus operaciones, en las prácticas que tienen, en el correcto uso de las herramientas y la mayor calidad posible de sus operaciones o sus productos o servicios en función de un enfoque de Lean Manufacturing o en su defecto de Lean Six Sigma.
Este tipo de empresas aprovechan mucho esta oportunidad como para voltear y decir, oye, ¿qué voy a mejorar? Tienen retrospectivas muy diferentes, trabajan de forma muy diferente al resto porque se enfocan en no solamente entender bien el mercado, sino siempre satisfacer al cliente, pero sobre todo que la operación, lo que ellos dicen, lo hacen muy efectivo. Ahora, ¿cómo funciona esto en el tema de la gestión de proyectos? Primero que nada, vamos viendo qué significa la excelencia operativa. Entonces, teniendo un marco donde podemos tener tecnología, procesos y personas dentro de lo que vienen siendo los proyectos, la excelencia operativa se enfoca mucho a crear experiencia y conocimiento en áreas que les permita al equipo de trabajo convertirse en expertos en el tema, de forma tal que van practicando, van conociendo, van desarrollando esas prácticas y van sacándole mayor provecho a las herramientas, enfocados siempre a tener una excelencia en la operación, de forma tal de tratar de eliminar cualquier desperdicio que esté inmerso dentro de sus procesos. Hay un tema muy particular que me ha tocado ver en algunas empresas y donde he trabajado, que es cuando planificamos un incremento de producto, normalmente decimos que los equipos siempre se preparan para trabajar muy cercano a su capacidad o a una cierta velocidad. El tema es que se ve muy bien, o sea, está muy bonito el tema y a como se plantea, a veces hasta parece medio romántico el tema porque se escucha muy convincente. Nada más que al momento de empezar a investigar un poquito más el cómo están planificando, lo están haciendo con ciertas formas en las cuales, por ejemplo, utilizan los puntos de historia y con ello estiman el tamaño y la complejidad. También utilizan la velocidad del sprint. Sin embargo, en su histórico muy probablemente tengan gaps como el que están viendo aquí, de que de repente producen mucho, de repente no producen. Incluso hay quienes ni siquiera utilizan los story points. Dicen, yo me voy por tantas funcionalidades por sprint o por iteración y con eso trabajo. Y hacen una proyección con esta iteración o con esta velocidad muy similar a lo que están viendo en la parte de abajo. Van generando sprint en sprint y van sumando la total de la capacidad. Pero realmente es bueno esto, ¿no? Hay un tema que siento que no, en función de lo que viene siendo los story points. Los story points, de mi muy particular punto de vista, es una unidad relativa y tiene muchos factores que los influencian y que pueden verse de cierta forma afectados al momento de decir, yo veo que esto lo voy a hacer en tanto tiempo, yo veo que esto me va a complicar tanto la vida, o en su defecto, ¿saben qué? Yo estimo que esto lo voy a lograr en tanto tiempo. Porque básicamente puedo decirles que si tomamos un ejemplo como lo que viene a la derecha, considerando diferentes integrantes, si les preguntamos por una unidad de un tamaño 5, que por ahí de repente se ponen de acuerdo por fuera y dicen, ok, esta historia de usuarios es de 5 y tengo un equipo, y a todos les pregunto por separado, con el esquema Monte Carlo, donde nadie influencia en el otro, podemos ver que vamos a tener diferentes formas de ver las cosas. ¿Por qué? Porque hay unos que son totalmente expertos, que saben que su complejidad es muy pequeña. Hay otros que van a decir, oye, sabes que esto ya está hecho, se puede utilizar este componente, lo organizamos, lo hacemos en menor tiempo. Y hay otros que no tienen ni idea de lo que van a hacer. Tienen que hacer investigación y empezar a rascarle para buscar cómo resolver el tema. Entonces, esa unidad relativa realmente llega a un punto en el que, como hay mucha variabilidad, lo que yo puedo establecer como para mí muy sencillo, puede ser para otro muy complejo, se presente dentro de las estimaciones. Y esto afecte a la hora de querer operar y decir, voy a producir 100 unidades o 100 story points. Y resulta que termino con 70 o termino con 150. Esa es una ambigüedad que de repente se presenta y ocupamos empezar a reducir esa variación para ser más efectivos. Para eso te ayuda mucho lo que es la excelencia operativa. También existe el efecto rebaño, donde todo el mundo se acomoda para ponerse de acuerdo y decir, ok, a esta historia lo que diga el experto primero, ese número que diga, todos vamos a decir lo mismo. Entonces, todos van a estimar igual. Y si esa persona, de repente, el experto, empieza a jugar con estimación y empieza a inflar los números, que son la estimación con el padding o colchón, pues todos hacen lo mismo. Basado en ese ejemplo, algo que puede utilizarse o que puede hacerse en 5 horas, lo puedo poner que me lleva 10, me lleva 15,
y pues soy el experto, a fin del día nadie me va a criticar esa parte, pero todos los demás me van a seguir. O en su defecto, empiezo a ver de que, ay, este componente o esto que voy a trabajar, pues resulta que la última vez que lo tocamos nos complicó mucho la vida. Sí, ya quedó, pero como tuvimos muy mala experiencia, es el efecto Halo. Empiezo a jalar a todos hacia esa mala experiencia y piensen que a todos nos va igual. Igual con urgencia del cliente. Si el cliente dice, oye, ¿sabes qué? A mí me urge, lo ocupo que lo tengas pues lo más rápido posible, si es posible. No te esperes al release después del demo, no, inmediatamente libéramelo. Y el equipo, para protegerse y evitar problemas, infla lo que vienen siendo las estimaciones. Hay varias maneras en que se pueden ver influenciadas y no nos pueden dar una real estimación o algo que verdaderamente podamos esperar del equipo. Ahora, en la ejecución, ante estas dinámicas, ¿qué sucede? De que al momento que planificamos un PI, un incremento del producto, y decimos, bueno, para poder salir adelante, yo estimaba que los PI estuvieran de 120 story points cada uno de ellos, porque el equipo tiene capacidad para hacerlo, pues resulta que a la hora de empezar a planificar el sprint, llega el equipo y dice, no, ¿saben qué? Yo nomás me puedo comprometer con 100. Y ya empiezas a perderle o a tener una gap de diferencia entre lo que planificaste en el PI y lo que viene siendo en el sprint. Pero no solamente es eso, o sea, sale, ya empezamos así, ahora resulta que a la hora de empezar a trabajar, tomo las historias de usuarios que corresponden a ello y de todas no las empiezo completas por alguna situación en particular, porque hubo un mal análisis, porque las definiciones no estaban claras o hay alguna dependencia. Y eso sucede muy comúnmente y a la hora de quererlo atacar ya se empieza a ver influenciado el alcance de la misma historia. Entonces, de las 100 que iba a utilizar, voy a empezar a trabajar de acuerdo a lo que planifiqué o me comprometí como equipo, realmente inicié menos. Lo mismo con las terminadas, no siempre terminamos todas. Ya hay algunas que tienen impedimentos, o hay algunas que tienen algún problema, o bien, hay algunas que dependen de algo en particular, de algún servicio y demás, y resulta que no las terminamos. Entonces, ya de lo que venía del PI a lo que termina saliendo, en el tema de lo que iniciamos y terminamos, se quedan muchas colgadas. Posteriormente, las pruebas de calidad dice, oye, vamos viendo de cómo estuvo lo que viene siendo el desarrollo y nos damos cuenta que por temas de calidad pues salimos más o menos parejo, bien, tuvimos y dejamos algunas en el tintero. Luego vamos con el cliente y resulta que en las pruebas de UAT también sucede lo mismo. El cliente no las acepta todas. Entonces, en la tubería de producción ustedes pueden ver que al principio tiene una tubería muy grande para producir, tiene una capacidad muy grande, pero realmente al final lo que sale como valor no es de la misma, digamos, no es con la misma velocidad con la que esperamos o planificamos al principio. Este gap o diferencia es la que la excelencia operativa ayuda a reducir. Esto es muy común. No sé si a ustedes les ha tocado toparse con ello, pero normalmente se lo van encontrando durante el trayecto. Un comentario, pueden hacerme cualquier pregunta, pueden comentar lo que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran. Para eso está uno, para escucharlos, pero sobre todo para compartir cualquier punto de vista. Bueno, ya que inicié con el tema de la tubería, pues mi tubería como tal, ya me di cuenta que no estoy obteniendo el valor que yo había estimado, mucho menos lo que el equipo se había comprometido, no terminé todo lo que empecé, calidad me estuvo rechazando algunas cosas y aparte el cliente no me aceptó todo lo que yo hice. Bueno, una vez que tengo todo esto, ¿qué sigue? ¿Cómo trabaja la excelencia operativa? La excelencia operativa tiene muchas, digamos, aportaciones a lo que viene siendo Agile. La primera es el tema de desarrollar la mentalidad en función de los desperdicios. Es decir, te enfoca realmente a mejorar aquello que para Agile es importante o para el proyecto es importante, como el tema de prevenir algunos problemas, de si ya pasaste por ellos, bueno, vete a hacer el grooming, vete a hacer algo que permita que evites seguir cayendo en el mismo bache o en el mismo riesgo, te ayuda a incrementar tu velocidad, como identificando áreas de oportunidad en tus procesos, mejorándolos, en el correcto uso de las herramientas, en identificar todo aquello que te permita siempre ir por delante para asegurarte que no te vas a detener y que tus impedimentos no son un obstáculo para seguir avanzando. Pero sobre todo, te hace resiliente ante las incidencias. ¿Qué significa esto? Que sin importar si tengo un problema, no me detiene. Me ayuda o me motiva a encontrar una área de oportunidad para salir del problema y ver la manera de poder conseguir algo. Esa mentalidad
es la adecuada de acuerdo a lo que te dice Ayala. Debemos de enfocarnos siempre a ser mejores y ver la manera de siempre satisfacer al cliente. No significa que vamos a ser perfectos. Nunca nadie es perfecto. Pero sin embargo podemos buscar la perfección o podemos buscar siempre estar mejor, que eso es lo que te ayuda mucho en la excelencia operativa. Además te facilita la evaluación y adopción de mejores prácticas de una manera muy dinámica, es decir, puedes definir los KPIs adecuados, puedes empezar a trabajar sobre aquello como mejores prácticas, ponerlas en práctica, hacer cambios a procesos, te ayuda a eliminar burocracias o ineficiencias, además te ayuda a eliminar o hacer una correcta segregación de funciones, te quita la doble aprobación, es decir, vas encontrando áreas de oportunidad que cada vez son más sencillas. No sé si a ustedes les ha tocado de que después de que tienen muchos problemas con calidad, pues se les exige a los desarrolladores que sus pruebas unitarias sean más exigentes. Incluso sacas a alguien de la operación y pones a alguien a hacer pruebas unitarias porque pues eres muy malo para hacer pruebas. Y calidad te está exhibiendo constantemente. Tu equipo de calidad que está inmerso dentro del equipo se queja mucho de que el equipo no es tan efectivo a la hora de estar haciendo sus códigos. En ese punto, hay muchas áreas de oportunidad que en lugar de empezar a dividirse el equipo, pueden empezar a trabajar o empezar a hacer un tipo de stream programming que te permita trabajar de la mano y puedas salir del atolladero lo más rápido posible. Además, transparenta la voz del cliente, es decir, evalúa la calidad del servicio sobre los clientes internos y externos. Y eso permite tener no solamente indicadores para evaluar el equipo, sino también tener una certeza de que lo que vamos a ver como calificación, lo que vamos a ver sobre la interpretación del cliente viene de forma directa, sin que nadie lo interprete. Y eso ayuda a que el equipo realmente conozca cómo lo ve el cliente. Y a partir de ahí, esa percepción procurar mejorarla o en su defecto mantenerla, si es que esta es correcta. Y por último, la automatización inteligente. Te ayuda mucho con esa expertise que sienten o que tienen las personas que trabajan bajo esta excelencia operativa y al ser expertos en procesos y herramientas, ven la manera de ayudar a todos a sacarle el máximo de rendimiento a los equipos o en su defecto a las tecnologías. Y si es posible, automatizar aquellas que les permita agregar valor al proceso, eliminar tiempos y sobre todo a simplificar la operación. Ese es el enfoque básico de lo que es la excelencia operativa. Hablando de lo que viene siendo las estimaciones, y aquí Ricardo no me va a dejar mentir, cuando tú estimas, normalmente lo haces bajo un contexto en el que tú lo puedes dejar abierto, pero ¿qué pasa si empiezas a estimar con temas más específicos? Es decir, hablar de funcionalidades, donde tú le puedes decir, oye, la historia, por lo menos dime que vale algo, que es de un tamaño de algo, pero siempre y cuando pues, me convences de que en efecto vas a tocar tantos componentes, estos tienen cierta complejidad, es decir, ya le empiezas a aterrizar la idea de que esto que tú me dijiste que tiene una cierta unidad, le estoy dando el fundamento correcto para decir que en efecto eso es lo que vale. Y eso puede ser general en todos. Por ejemplo, donde yo trabajo, nosotros utilizamos tanto los puntos de historia como los puntos de función. Y los puntos de historia siempre tengo un arquitecto verificando de que lo que dicen como puntos de historia, como complejidad o la unidad de medida definida, sí sea correcta. Y él se encarga de validar que en efecto lo que se estimó bajo ese tamaño de esfuerzo, sí vaya de acuerdo a lo que prevén. Una ayuda de ese tipo realmente es muy buena a la hora de estar trabajando, pero además, adelante Ricardo. No, si quieres termina la idea y luego complemento. Gracias. De hecho, ahorita Sí, iba a hablar de los puntos de función, ¿no? Pero... Sí, ya es que como lo mencionaste, pero bueno, complementando un poquito, no está peleado uno con otro, ¿no? En el sentido de puedes utilizar una unidad de medida que le haga sentido al equipo, ¿sí? Y una unidad de medida que le haga sentido a la organización. A lo que me refiero es, si tú tienes una unidad de medida para que el equipo mida su complejidad, está correcto. Pero si quieres hacer unas estimaciones formales, que es lo que estabas comentando ahorita con el tema de la automatización, tendrías que tener una unidad de medida estandarizada que le sirva a toda la organización. En ese sentido, uno pueden estar conviviendo los dos, pero siempre enfocados a para qué va a servir uno con otro, ¿no? Tú dices, ¿sabes qué? Los puntos de función
Es una unidad de medida estandarizada, transversal, que le va a servir a todo el mundo. Pues la unidad de medida 1 vale 1, y eso es lo que representa en temas de tamaño, porque los puntos de historia pueden ser complejidad, pueden ser velocidad, pueden ser inclusive un tamaño no estandarizado que le hace sentido al equipo al que está trabajando. Pero eso Correcto. no le va a servir a otro equipo, solamente le va a servir a ese. Entonces no puedes hacer comparaciones y no puedes hacer herramientas de automatización, por ejemplo, las estimaciones. Puedes tener una herramienta de estimación formal que te sirva para toda la empresa. Ok. Mira, algo que nosotros estamos haciendo con los equipos que tenemos, que nos ha servido un montón, es establecer un estándar y que todos estén contentos con lo que acabas de decir. La formalización de lo que definamos comunidad nos sirve a todos. Eso no solamente te ayuda a tranquilizar a las personas, sino le voy a dar la siguiente interpretación. Cuando tú contratas a un pintor, no le preguntas, oye, ¿en cuánto tiempo te avientas la barda? ¿O cuánto me cuesta la barda que vas a pintar? Y después lo llevas a otra casa y le dices, oye, ¿y esta otra barda cuánto vale? Al momento de tú comparar uno con otro o traer a varios pintores que te estimen cada uno de ellos cuánto te van a cobrar por la pintada de esa barda, realmente cada uno tiene una percepción. Pero si hablas con ellos y les dices, mira, la barda mide tanto por tanto, tiene tantos metros cuadrados. En función de los metros cuadrados, ahora sí, ¿cuánto me cobras el metro? Tú ya tienes una unidad estándar con la que puedes ponerte a platicar con cada uno de ellos y decir, tú eres más caro, tú eres más barato, tú me ayudas, o sabes qué, de ti no estás ni siquiera dentro del rango de lo que estoy buscando, pero ya te establece algo más claro para poder evaluar a cada uno de ellos. Ahora sigo con los puntos de función, como bien decía Ricardo, hay muchas estimaciones que lo más sano sería aterrizarlas en algo muy formal, en decir, oye, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de algunos temas de, por ejemplo, tomé el ejemplo de Jeff Buckley, que yo conozco bien y que me gusta utilizar. Sin embargo, por ejemplo, hay otros elementos para estimar como Common Function Point, que Ricardo lo domina perfectamente, que me permite saber, oye, tengo una cierta funcionalidad y empiezo a identificar cuántos valores de entrada va a tener, cuáles son los datos de entrada que va a tener, qué datos voy a desplegar o qué información voy a desplegar, qué consultas tengo que hacer en la base de datos, si voy a escribir algo, si voy a leer nada más, o en su defecto necesito hacer algo sobre un archivo directamente, mandarlo a un dispositivo y de ahí ver, oye, ahora qué puedo hacer referente al tema de la complejidad. Bueno, pues estoy utilizando una herramienta determinada, estoy utilizando X o Y, de forma tal que te permita tener frameworks que puedas medir y que puedas de cierta forma conocer un poquito el tamaño y decir, ok, esta unidad de medida me es más fácil de poder medir o de poder estimar. Los puntos de función te ayudan mucho en ello. La excelencia operativa lo primero que te dice es estandariza, define algo que sirva para todos y que todos lo adopten, que todos hablen del mismo tema, como le hablaba ahorita de los metros cuadrados. Entonces, la estimación funcional me permite también identificar dentro de un ejemplo, estos son ejemplos más o menos por ahí, de ¿cómo se dice? Hechos, no voy a decir que la venta, pues hecho está un poquito más o menos al estándar que puedan manejar, que te dice, oye, yo tengo una cierta funcionalidad, yo tengo algún requisito, un user story, pero tengo un desglose en funcionalidades. Y este desglose de funcionalidades son 11 en total y las vamos a clasificar en valores de acuerdo a los puntos de función, donde son datos de entrada, salida, consultas y algunas escrituras. Entonces, toda esta información me permite poder contabilizar algunos function points y estar hablando de que, ok, esta funcionalidad vale 40, como lo ven en el cuadro de arriba. Pero ya puedo hablar de que esa vale 40, la otra que voy haciendo para lo que viene siendo registrar el cliente vale, no sé, 120. Ya estoy sumando algo que es muy como estandarizado y muy sencillo de contar o muy sencillo de administrar. No es lo mismo decir, oye, pues ¿cuántas funcionalidades tengo? Pues tengo 5 historias de usuario. Sí, pero ¿qué tanto esfuerzo es? No, pues quién sabe, oye, ¿qué tanto se refleja en metros cuadrados? Tampoco no sé. Lo mismo es con los puntos de historia, o sea, si ya tienes una cierta manera para decir, oh, bueno, si me afecta tantos componentes, voy a hacer, ok, este desglose me arroja tanto. El ejemplo de abajo dice, digamos, es una historia mediana porque está dentro de los puntos de historia que afectan o tienen entre 9 y 15 funcionalidades. Más o menos es un esquema como el que nosotros manejamos
y nos ha servido mucho para poder establecer estimaciones y poder planificar. Ahorita les platico un poquito el tema de cómo nos ha ido con el tema de estar utilizando ambas medidas. Ahora, al momento de trabajar con el Scrum, no solamente es interesante estar viendo el bottom chart, el bottom up, sino es que ver otros tipos de comportamientos, estarlos analizando. Por ejemplo, esto es algo que nosotros utilizamos que para mí es bien sencillo. Es decir, empiezo a ver la velocidad en puntos de historia dentro de un sprint o puntos de función en base a lo que planifiqué contra lo que realmente iniciamos, lo que terminamos, lo que nos aceptó el usuario, la velocidad promedio de un equipo. Es decir, hay diferentes conceptos que puedo ir midiendo ya con una unidad estándar perfectamente identificable. Pero además empiezo a revisar, oye, esas entregas de valor, de acuerdo a lo que planifiqué, salieron en tiempo. Si la estimé en 5 y me iban a dar 10 horas, ¿está bien o está mal? Llegó a tiempo, llegó muy justa, es decir, me llegó con un poquito de desviación, o sabes que la entregaron muy tarde, quiere decir que la estimación no me dio, y ahí viene enseguida la estimación, oye, ¿qué pasó con ella? ¿Fue efectiva? ¿Tuvo una desviación menor? ¿Tuvo una desviación mayor? ¿O tuvo un impedimento relacionado? Puedo estar viendo qué riesgos tengo, los defectos que tengo por cada una de ellas, y puedo estar revisando los cambios. Este es un tablero que nosotros estamos trabajando y que a mí se me hace muy sencillo, no solamente de leer, sino que al momento de estar platicando con el equipo, cuando ellos lo van revisando, se les hace muy sencillo de interpretar y se les hace muy sencillo de seguir. Este es un ejemplo de cómo puedes trabajar con excelencia operativa, dejando de lado no solamente lo que vienen siendo los indicadores básicos que Scrum te dice o que Agile te dice. A mí se me hace muy práctico esto y se lo recomiendo usar. Poniéndolos un poquito en práctica, este es un ejemplo de un sprint. Planificamos 100 unidades al final del día, de las cuales iniciamos 92, es decir, el 92% de lo que planificamos lo iniciamos. Terminamos 88. Esto quiere decir que el equipo, en base a código, terminó 88, que es el 88%, pero ya tuvo una desviación del 12% de lo que planificamos inicialmente. Es decir, el equipo se comprometió, pero ya se nos desfasó un 12%. Pero además, al momento que se hicieron las pruebas, nos dimos cuenta que nada más 85 pasaron, es decir, ya nos desfasamos con un 15%. Y fuimos con el cliente y nos aceptó 80 puntos de función. Pues ya nos dimos cuenta que en efecto traemos una desviación del 20%. Pero además le preguntamos, oye, ¿y cuántas realmente terminamos en tiempo? Es decir, no lo tuvimos que desfasar a otro sprint, salió dentro del tiempo que estimamos y demás. Bueno, el 81% de ellas. Y el 72% la estimación fue efectiva o no fue efectiva. ¿Cuántos defectos? ¿Cuántos salieron terminadas a tiempo sin defectos o simplemente sin defectos? Pues realmente 45 de los puntos de función o puntos de historia de los 88 que terminamos tuvieron ese efecto. Tú ya puedes medir ya con el equipo y empezar a platicar con ellos en la retrospectiva en función de estos resultados. Preguntarle al equipo, oye, ¿qué vamos a hacer en el tema de velocidad? Si te das cuenta, esta es tu velocidad. Y hay un gap entre la velocidad, la estimación y la calidad, y los empiezas a inducir a un tema muy diferente en la retrospectiva. No sé ustedes, pero por ejemplo, para mí una retrospectiva donde le pregunto, ¿qué quieres hacer? Y el equipo no se compromete a hacer nada, no se compromete a mejorar nada, a cambiar nada, a decir, ¿sabes qué? Aquí, así que se quede todo. Lo único que me dice es que pues, nos estamos conformando o en su defecto, el equipo no está viendo si hay mejoras o no hay mejoras. Sin embargo, bajo este esquema tú ya puedes empezar a analizar mejor las cosas. Les voy a mostrar otro ejemplo. Imagínense que tienen dentro de su sprint, ustedes planificaron 100 puntos de función o 100 story points, pero resulta que iniciaron 125. Lo primero que me brinca aquí es, pues, hay algo normal. Si yo dije que iba a ser 100, ¿por qué inicié 125? Pero además terminé 112, entonces, pues, terminé más de lo que planifiqué, quiere decir que mi capacidad es mayor. ¿Hay alguien que preguntó algo? Esos tableros del slide. Sí, de hecho, lo que nosotros hicimos fue, para ese tablero, hicimos un software propio que estamos leyendo de Jira y de ahí vamos sacando la información. La otra pregunta es, si quieren al final entramos a preguntas y respuestas y me dan chance de explicar hasta terminar el contexto y me preguntan lo que quieran, no vamos a dejar nada sin responder.
Entonces les decía, ok, yo planifiqué tanto, pero terminé más de lo que planifiqué. Quiere decir que ni siquiera planifiqué lo que mi capacidad tiene. O bien, no tenía todas las historias listas y al final me dieron más, por ende, pues planifiqué menos de lo que podía hacer. En las aprobadas, pues resulta que me aprobaron más que las que planifiqué y bien, el cliente también aprobó más que ellas. Terminadas a tiempo 95, bueno, estoy dentro de lo que planifiqué, estamos bien con esos valores. Los estimados efectivamente, resulta que tengo 101 que no me falló, estuvo perfecto. Lo que yo dije que iba a tardar, tardé. Entonces, basado en ese esquema, no puedo ser 101% efectivo. Entonces, empiezas a ver de cierta forma un comportamiento que puede ser más fácil de leer o de entender. Igual con los defectos, pero lo estamos viendo desde la prevención, pero en la ejecución, realmente si volteo a ver, oye, espérame, sí dije que iba a ser 100, pero si lo comparo contra las 125 iniciadas y veo que terminé 112, ya traigo un gap colgando. Pero igual, con las aprobadas y demás, y empiezan a analizar desde otra perspectiva, con información un poquito más desglosada, esto les va a permitir saber en dónde están parados, pero sobre todo a tener una transparencia en cuanto a la información, un mejor entendimiento de su proceso, y esto ya les permite trabajar. Por ejemplo, esta es mi tubería, de acuerdo a esto. Planifiqué y me encontré con que el problema es que empecé a hacer más de lo que venía haciendo, pero dejé muchas cosas en el tintero. Y a pesar de que mi productividad fue en aumento de lo planificado, lo que me hice es que dejé colgadas 25 historias de las que había planificado inicialmente. Y si mi capacidad es de 100, entonces no estoy tan alejado de lo que vine o me aceptó el cliente. Realmente lo que estoy haciendo es, estoy viendo cuál historia sale y cuál no, y voy dejándolas de lado aquellas que no puedo terminar. No sé si les ha tocado participar en cosas así o tener algún equipo que suceda con ellos, pero aquí puedes identificar dos cosas. Uno, que el product owner es el que termina imponiendo la capacidad, es decir, aunque el equipo se haya comprometido con 100 unidades, el product owner les dio 125 y arrancaron 125. También aquí pueden ver la desviación en cuanto a los defectos de que las pruebas unitarias no son tan efectivas, a pesar de que tengo un 84%, y muy probablemente 84 digamos que es una chulada. De repente se van a topar que hay equipos que sacan un defecto por funcionalidad. Sucede. He conocido equipos que así están. El análisis de la velocidad y calidad. ¿Qué sucede cuando tienes información así? Tú puedes trabajar con un equipo y decirle, oye, mira, tengo una unidad relativa a la cual esta unidad, en todos quedamos de que iba a ser la misma. Basándonos en eso y madurándola constantemente, que eso es bien importante. Si ustedes definen una unidad, no importa cuál sea, manténgala constantemente de forma tal que el gap entre lo que planificas y lo real cada vez sea más cercano. Eso te va a permitir poder comparar, pero sobre todo poder saber, oye, este mismo equipo, que son más o menos las mismas personas con una cierta configuración, trabajando en un framework similar o trabajando bajo el mismo contexto, cómo se comporta. Aquí en el velocímetro que tenemos aquí, vemos que el negocio esperaba una velocidad determinada de acuerdo a lo que era el PI. Y este negocio me dice, ¿sabes qué? Si bajo esta velocidad no puedo atender o llevar lo que viene siendo el producto de acuerdo a lo que planificamos en el PI y puedo salir con el time to market a tiempo. Lo que planifica es en lo negrito, dice, bueno, el equipo planificó tanto, pero realmente esa fue la velocidad que alcanzó, en naranja. Y el rojo te dice, bueno, el promedio del resto en función de esa unidad en particular me da tanto. Aquí tú ya puedes trabajar con el equipo y sentarte con ellos y preguntarle, oye, ¿en verdad podemos seguir trabajando así? ¿No va a haber mejoras? Porque si no va a haber mejoras, entonces ahí les haría una pregunta. ¿A quién le darían ustedes el proyecto? ¿A los equipos que tienen mayor productividad? ¿A los que no tienen productividad? ¿O de plano, si no les queda de otra, seguir trabajando, pero buscando la manera de moverlos hacia la mejora continua? Lo mismo con el tema de análisis de calidad. Si ya estás viendo que tienen muchos defectos, bueno, hay que preguntarles, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo puedo hacer para reducir ese gap que tienes entre lo que planificas, entre los defectos que estableces, entre lo que viene siendo la velocidad esperada y el benchmarking, al menos el promedio de lo que estamos haciendo? Si ustedes llegan con este tipo de información a la retrospectiva, ya la retrospectiva no se vuelve un tema de, oye, ¿qué te gustaría hacer o qué quieres dejar de hacer? Ya es algo más tangible,
porque te das cuenta que los action items que van generando tienen un enfoque para poder preguntarle, oye, ¿y esto que vamos a hacer? Que todos votaron que están de acuerdo, que vamos a poder empezar a trabajar desde el siguiente sprint, ¿qué va a mejorar? ¿Qué voy a ver? ¿Qué indicador se va a ver beneficiado? Como para saber si en efecto estamos trabajando en la retrospectiva y en las mejoras para alcanzar los objetivos que nos están pidiendo. O bien, si ya lo estamos logrando, mantenerlos, que es lo más importante. Con ello, ya podemos tener un análisis más real del time to market. Ya puedo decir, bueno, ¿cuáles son los tiempos de ciclo que manejamos? Desde que lo analizo, el time to market me dice, bueno, ya puedo ver que me lleva tanto tiempo en promedio llegar con una cierta funcionalidad. Ya puedo saber desde que lo empiezo a tocar y decir que ya empiezo a hacer los diseños, los mockups, o el design sprint, o el design thinking que ustedes implementen. Bueno, a partir de ahí, ¿cuánto tiempo me lleva? Igual con el cycle time. Esto le permite al negocio conocer en función de las necesidades que tiene, saber cómo priorizar mejor y a qué le permite ser más efectivo en cuanto a su ejecución. De forma tal que no es lo mismo decir, oye, pues ya te entregué un requerimiento, pero tengo desde enero esperando que lo empieces. Ese es el time to market. Pero ¿qué pasa con que ese requerimiento, pues lo puedes haber terminado en una semana, o lo puedes haber terminado en 15 días? Ahí es donde se ve involucrado el tiempo de ciclo y donde tú puedes empezar a discernir un poquito entre lo que dices que vas a planificar o en función de esa planificación para buscar traer el mayor valor posible. Si tú tienes una efectividad muy alta en el tema de tus estimaciones, puedes confiar lo que el equipo te planifique, pero también te puede dar una certeza de cómo ordenar mejor incluso de lo que viene siendo las prioridades de tu portafolio para poder atender un PI. Esto es lo que les quería platicar en el tema de la excelencia operativa, porque una empresa ágil es muy exitosa cuando implementa este tipo de herramientas. La presentación hasta aquí llega. Si quieren, podemos empezar con preguntas y respuestas. Así que adelante, chicos. Si hay preguntas y respuestas. Juan Ernesto. Ande, Carlos. Pregunta, ¿cómo manejan la dinámica de las preguntas y respuestas? ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? ¿Por dónde podemos empezar con la dinámica de preguntas y respuestas? Ah, perdón, pensé que estabas haciendo una pregunta directa a nosotros. Pues podemos ir leyendo las preguntas y te las voy haciendo y ya tú las vas contestando. O pueden también abrir el micrófono. Para mí mejor que abran el micrófono. Sí, yo creo que es más sano. Por favor, adelante, con toda la confianza del mundo. Hola, ¿qué Adelante. tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo fui quien lancé la primera pregunta. Te digo, la pregunta va orientada a cómo calcular la velocidad del equipo cuando te lanzas con alguna tecnología nueva o quieres incurrir o iniciarte en algo nuevo, pues. ¿Cómo poder calcular esa velocidad? Acabas de dar con un tema bien importante. Y fíjate que tenemos a alguien que es especialista en este tema. Ricardo. ¿Todavía estás presente, Richard? Ay. Sí, todavía estoy aquí. A ver, Richard, ¿qué nos recomiendas? Bueno, Para poder hacer. Gracias. Mira, ahí lo que puedes hacer primero es, en base a juicio de experto, entablar o establecer una velocidad. O sea, es lo primero que normalmente cuando no tienes nada formal, cuando no tienes una información histórica, pues recurres al juicio de experto. Y es tu primera herramienta y es una herramienta muy válida. Sin embargo, para el equipo que ha venido trabajando constantemente de alguna manera juntos. Otra cosa que puedes hacer es encontrar una similitud de esa nueva tecnología con otra. Es decir, ¿sabes qué? Pues el PHP, por decirte un tema de un lenguaje, se parece más o menos a C#. Ahí está. Entonces nos vamos a basar en lo que históricamente tengo registrado como empresa, en velocidad de desarrollo con C#. Okay. Y la otra
es buscar unas características que te puedan apoyar a hacer estimaciones formales basadas en la estadística, ¿sí? Y que tú, al no tener alguna de esas características, puedas resolver estadísticamente hablando y basado con algunas ecuaciones no lineales, cuál es el esfuerzo que te puede dar o la velocidad que históricamente hablando tu empresa o tu negocio o tu equipo ha venido trabajando. Esas son las formas en las que se recomienda que lo puedes llevar, que puedes hacer una estimación de tu velocidad ante una nueva tecnología o ante una nueva característica. Muy bien, gracias, Ricardo. Gracias. Ahora, complementando lo que dice Ricardo, te voy a explicar cómo le hacemos nosotros en la empresa. Continuamente sucede que cambiamos la tecnología porque nuestros clientes ya tienen cierto expertise y nos piden cambiar de diferentes frameworks. Hemos desarrollado en Svelte, en frameworks como React, que son muy comunes, React, Reason, que trabaja con Node.js de fondo, que empiezas a ver de Angular, que son los más comunes. Pero ¿qué pasa cuando te llega un Svelte? Cuando te llegan cosas bien raras que dices, la torre, pero sales y entiendes que en eso lo vamos a analizar. Lo que nosotros hacemos para poder hacer una estimación es tomamos la capacidad y le damos un porcentaje en común acuerdo con el cliente para poder decir, bueno, tenemos que hacer spikes o espacios de tiempo para poder investigar un poquito el lenguaje. De tal manera que vamos a estimar solamente el 70% de la capacidad el primer mes y le vamos a irle tumbando un 5% constantemente hasta llegar al 100%, ya basado en una estimación formal. De forma tal que ese pequeño spike de tiempo, el cliente también entienda de que como lo vas a tener que aprender, puedes tener defectos en un principio, pero la idea es que tú le presentes un esquema de cómo vas a ir recortando la brecha durante el transcurso de tiempo. Si usas correctamente esa capacidad, de acuerdo a esa planificación, de no utilizar totalmente la capacidad, sino dedicarle un poco a lo que viene siendo el spike, vas a poder solventar el tema del entendimiento de la nueva tecnología, pero además vas a poder quedar bien con él en términos de decir, bueno, el primer 30% me va a arrojar tanto y muy probablemente no te alcance, pero a partir del segundo o tercero vamos a ir mejorando esa estimación y vamos revisándola mes con mes y la vamos ajustando mes con mes. En un descuido esa tecnología en el primer mes ya la dominas o en el segundo mes ya la dominas. Pero todo está en función de cómo planteas ese tiempo que le necesitas invertir para entenderla y poder aprovecharla al máximo. No sé si respondí tu pregunta, Tadashi. Sí, claro que sí. Sí, es que nos hemos estado topando con ese tipo de detalles. Ahorita que hemos estado queriendo migrar las aplicaciones a nuevas tecnologías y nuevas formas de trabajar, sí nos hemos topado ahí con estos detalles. Aunado a eso, tenemos otro problema cuando el Product Owner no termina de bajar las necesidades y aún así quiere que iniciemos a trabajar con lo que está pensando trabajar, y ahí también es otro punto que me gustaría ver qué opinaban o qué me podrían decir sobre ese tema, pues cómo manejarlo. Ustedes que tienen más expertise sobre eso. Oye, Eso Carlos, que acabas de decir es común. Manda, Ricardo. Nomás, antes de que pases a contestar esa pregunta, otra forma en la que puedes apoyarte para hacer estimaciones es con benchmarking. Y hay una asociación que se llama Asociación Mexicana de Métricas de Software, que tiene un estudio formal de la industria de software en México, donde ya te dan información estadística de duración, costo, esfuerzo, tiempo y comparaciones con muchas empresas de México. La página es amms.org, creo, o si no se busca como Asociación Mexicana de Métricas de Software. amms.org. Ok, gracias, Richard. Ok, Eso. referente a lo que... ¿mande? Igual si está incorrecta, Ricardo, me ayudas escribiéndola mejor. Si... Sí, ahorita la busco y se las pongo bien en el chat. Gracias, Richard. Referente a lo que comentabas del tema de
de que el Product Owner no termina por terminar las especies, bueno, no termina por terminar, válgame la redundancia, no termina por definir correctamente las funcionalidades y quiere que agarres forzosamente las historias que te van comprometiendo invariablemente que tú hayas hecho un compromiso definido. Nada te va a impedir que el compa te siga pidiendo esa parte. Yo te recomiendo, lo más importante es que tú le enseñes a hacer análisis funcional. Sería lo mejor que pudieras hacer. Yo tengo ahorita un cliente que tiene una empresa que se dedica a vender jerseys customizados y vende un montonal. Lo he hecho un experto en temas funcionales. Así como estás viendo del lado izquierdo en la pantalla cómo se desglosa cada una de las cosas que quiere, él ya entendió que es bien importante, primero que nada, tener un mockup o tener un diseño ya fijo. Entonces, empezamos antes de empezar a meter cualquier historia en el sprint, iniciado no. Nosotros trabajamos con él con sprint mensuales para empatarlo a la facturación. Le decimos, para antes de que vaya a incluir, necesito primero que estés de acuerdo con el diseño que te vamos a entregar. Posteriormente, una vez que ya tengo ese diseño definido, lo que sigue es, ahora sí, cómo quieres que funcione. Y me lo desglosa exactamente como lo ves. Para mí es hiper sencillo estimar bajo ese contexto. Pero me llevó como unos 4 o 5 meses enseñarle cómo trabajar con ello. Es bien sano desarrollar a tu product owner y llevarlo de la mano para que él te pueda dar los análisis como tú esperas. Y es cierto. Por ejemplo, con él también lidiamos con el tema de que un día antes de terminar la facturación del mes, o por ejemplo, nosotros hacemos liberaciones semanales con él. Llegamos el viernes a revisar o a hacer el demo, lo que vamos a liberar, y él mismo no quiere hacer cambios, o hay cosas que quiere hacer, y ahí negociamos con él. Oye, ¿sabes qué? Está bien, pero no te lo voy a liberar porque no lo he probado, no nada. Lo que tú me apruebes aquí sale liberado, y lo demás vemos entre las siguientes semanas si podemos hacer una liberación parcial. Nos ha permitido negociar muy bien que él se desarrolle en esa parte, porque él es una persona muy consciente. El problema es cuando tienes como product owner a alguien sumamente inconsciente que te complique muchísimo la vida. Pero bueno, la intención es dar más o menos esa respuesta. No sé si respondí tu pregunta. Sí, ayuda mucho, sí aporta mucho, muchas gracias. Vamos a tomar en Gracias. cuenta esos puntos para platicarlo con el equipo y echarlos a andar a ver cómo nos va. Claro, y si tienes dudas o sale algún tema por ahí, no dudes en contactarme. La verdad, yo con gusto ayudo. Muy bien, Muchas ¿alguien gracias, te lo más? ¿Quién agradezco. más? Gracias a ti. ¿Alguien más que haya levantado la mano? Hola, buenas noches, Margaret. Mande, dime. Una pregunta. Por ejemplo, a mí me toca estar del lado del cliente, pero Sí. internamente nosotros también utilizamos Scrum, solo que está siendo muy complicado hacer la medición de los story points que se pueden alcanzar en un sprint, porque tenemos esta dependencia con entregas de proveedores. Un ejemplo, nos va a entregar un desarrollo X proveedor y nosotros planeamos que en el sprint vamos a hacer el deploy. Entonces, cuando el proveedor por X razón no hace la entrega en la fecha establecida, pues eso automáticamente pues ya empuja, perdón, empuja pues que nosotros podamos lograr los objetivos de ese sprint. Entonces, ese tipo de dependencias, ¿cómo se pueden mitigar? Mira, de hecho lo que viene siendo los puntos de función nacieron para ayudarle al cliente a que tuviera una manera más clara de la estimación real que puede tener una persona y poderla evaluar en términos de lo que viene siendo la duración o el esfuerzo necesario para desarrollar algo. Yo te recomiendo meterte un poquito más con ese tema y entenderlo un poco más. Si en verdad quieres tener certeza de cómo llevar una correcta estimación, y créeme que te va a servir mucho. Y sabes que una determinada pantalla tiene tantas reglas de negocio, tiene esto, tiene lo otro. Con esto
tú podrías tardar en promedio y ya empiezas a poner tiempos con ellos. Incluso lo puedes llevar a un contrato, de forma tal que ellos también tengan una, digamos, un compromiso de entrega y tú puedas, por medio del contrato, jalarlo a cuentas cuando no queden bien contigo. El tema es de que no todos los proveedores les gusta mucho eso porque haz de cuenta que los están midiendo como si fuera de forma muy puntual, así como el caso del pintor. Oye, si tú contratas y traes a 3 pintores y ya sabes cuántos metros cuadrados son y le preguntas a uno y todos coinciden o el precio te es atractivo, pero llega el más barato, si uno te lo vende en 80, otro 90, otro en 100, pero el que te lo vende en 80 te dice, está bien, nada más que yo me voy a llevar 1 hora por cada metro cuadrado. Y muy probablemente el que te cobra 90 te dice, no, hombre, yo me lo aviento, o sea, metro cuadrado como en 15 minutos. Y el que te cobra más caro te dice, no, yo me lo aviento en 10. El tema es dónde vas ya con ese tipo de comparación ya te permite tomar mejores decisiones. Yo te recomiendo que todo lo que hagas en cuanto a temas de querer conocer más o menos el esfuerzo, primero identifica las funcionalidades. Entiende bien cómo está ese tema de las funcionalidades para que sepas muy bien qué es lo que le estás pidiendo. Tener un tamaño que digas, mira, si lo voy sumando en puntos me arroja X, me arroja tanto. Y también te permite saber si en la facturación te está cobrando lo que de acuerdo al tamaño de esfuerzo que tú estimaste con él está alineado o no. Eso te permite tener más control con él. No sé si respondí tu pregunta. Sí, es que justo se hace un análisis y se hace una revisión previa con el proveedor y está el mismo equipo técnico haciendo esta medición, ¿no? Y tenemos un muestreo de, por ejemplo, un ajuste a nivel base de datos se tarda, no sé, 3 días. Entonces hacemos una estimación con un poco de holgura, pero sí de repente se pueden encolar otras solicitudes que tiene con otras áreas y ya, o sea, se vuelve un catástrofe en cadena que hace que no llegue a las entregas. Ok. Quizás el tema no sea el tema de la estimación, sino más bien el control de la operación. Sería cuestión de que tuvieras más control de la operación o más transparencia sobre cómo está trabajando. Porque si te dice que va a durar 3 días y realmente dura 3 días, pero en lugar de estar haciendo lo que le pediste en 3 días, está haciendo lo que alguien más le pidió, pues ya no alcanzaste a salir tú con tu pendiente. Y el otro sí. No sé si me voy a entender con eso. Sí, gracias. Ok, gracias. ¿Quién más tiene una pregunta? Por favor. ¿Nadie más? Bien, si ya no hay preguntas, pues agradecerte, Carlos, por tu participación, por compartir tus conocimientos con el capítulo PMI Sinaloa. Muchísimas gracias y pues seguimos en contacto para futuros eventos. Gracias. De acuerdo. Hay una pregunta adicional. Creo que Alan iba a preguntar algo. Ok. Oye, Carlos, Mande. digo, nomás como un poquito de debate. ¿Qué opinas de lo que es esta página de la AMMS de métricas del software? ¿Qué opinas? Desde un lado Grinch se me hace antiágil por la relatividad y el contexto de cada equipo. ¿Tú qué opinas? Mira, a fin del día, esa es una medición global, como, ¿cómo te lo puedo decir? No significa que sea algo que sea muy de mi agrado. En algún momento yo tomé las estimaciones estadísticas y yo volteé a ver y decía, bueno, estamos hablando de que algo me lleva un tamaño, pero yo lo veía estratosférico. A mí me tocó desarrollar. ¿Estás de acuerdo Entonces, que todo nace a través del conocimiento empírico que el mismo equipo te va demostrando? por supuesto, o sea, a fin del día, lo más sano es decir, ok, tengo ese marco de referencia. Ya hice mi primera estimación y al momento de hacerla inicialmente me di cuenta que hay un gap entre una y otra bien grande, pues lo que hago es cada vez voy tomando más en cuenta lo que el equipo va haciendo y voy aprendiendo junto con ellos para poder llegar a una estimación más exacta.
Porque sí, si yo tomo la estadística, pues igual aquellos que corren maratones, muy probablemente yo tome la estadística mundial de todos los que corren maratones de 20 kilómetros y me va a decir que tardan un friego de tiempo comparado contra aquellos que normalmente están ganando. Entonces, todo está en función de cada quien. Es más sano estar midiendo el equipo de forma muy puntual, pero lo mejor de todo es llegar a algo que unifique ese criterio y evitar ambigüedades, que me imagino que es parte de lo que estamos platicando ahorita. Muy buen ejemplo, me gustó mucho ese ejemplo de los maratones. Si te comparas con maratonistas, obviamente tu equipo se va a ver lento, ¿verdad? Entonces, las métricas iniciales pues tienen que ser siempre sobre el mismo equipo. De hecho, estaba viendo uno de tus slides de los tableros y una de mis preguntas era, ¿dónde queda el histórico? Por ejemplo, creo que era el 17 o el 9, creo que era, o el 21, creo que era uno de esos, el 21. Y mi pregunta era, ¿dónde queda el histórico para mostrar la curva de crecimiento de la velocidad del equipo? Ok. Se supone que lo que vamos haciendo es, el equipo ya trae un promedio determinado. ¿Dónde lo puse ese? Déjame ver eso. Normalmente lo que haces es, acá al principio lo tengo. Empiezas a trabajar con este. Es decir, empiezas a ver esta parte. Pero dependiendo del comportamiento que tiene entre la diferencia entre el máximo, mínimo y promedio, tú sabes si lo volteas a ver o no. La idea es que este tenga la menor variación posible para poderlo tomar como una referencia. Si tú tienes estas variaciones, la verdad es que no te sirve de mucho tener el histórico del equipo. Ahora, lo más sano es este mismo, pero bajo una unidad que sí puedas medir como los puntos de función o las funcionalidades a desarrollar. Eso ya te permite que la variación se vaya reduciendo. Y como vayas mejorando, el equipo va a ir incrementando esta misma velocidad. No sé si con ello respondí lo que me preguntaste ahorita. Sí, sí, totalmente. Me agrada mucho tu respuesta. Aunque sin embargo, también esa gráfica que está ahí está padre, porque también eso para mí, me podría estar dando información de cómo puede haber cambios de prioridad del product owner. Por ejemplo, en el sprint 1, 2 y 3 se comporta el equipo bien y de repente del 3 al 4 cae. ¿Por qué? Porque hay impedimentos, hay dependencias, se resuelven y luego en el 5 suben, pero resulta que esa solución fue temporal y de repente en el 6 vuelve a caer. Digo, no es que esté mal, sino que creo que es el comportamiento natural. A lo mejor y vinieron a vacaciones, llegó el COVID y entonces el sprint 7 iba súper bien y se cayó al 6. Al final todas las gráficas son información, ¿no? O sea, Todas. Yo está por eso padrísimo. me gusta verlo desde esta perspectiva. Porque no solamente ves el board chart y la velocidad, sino empiezas a entender realmente qué fue lo que pasó. Y en base a ello ya te da una idea más clara del comportamiento que tuvo el equipo. Correcto. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Buenísimo. gracias a ti. Dale adelante. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Carlos, por la participación. Sin duda, una presentación muy interesante que les va a servir a la mayoría de los equipos y personas que entraron a esta presentación. Y pues gracias a todos por participar y darse el tiempo de estar con nosotros. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias, luego. buenas noches. Bye. Gracias. Bye. Buenas Gracias, noches. Carlos. Gracias a todos. Bye. Sale, bye. Hasta luego, Carlos. Hasta luego.